Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Sondeo Emocional. Nuestro programa se transmite los martes a las 1:30 y después, posteriormente, es visto de nuevo a las 11 de la noche. Hoy tenemos varios temas. Tenemos temas que no tienen que ver nada con los motoristas, ni con las guaguas voladoras acabando con la ciudadanía, ni los motoristas atravesando los túneles frente a la mirada tranquila de las autoridades que no intervienen en nada, ni tampoco de los carros públicos, todo el desastre que hacen en las calles, ni las patanas. En fin, no vamos a hablar de nada de esto porque creo que se ha hablado demasiado y no ocurre absolutamente nada. Hoy vamos a tocar un tema en específico relacionado con la medicina y que es el problema que están teniendo nuestros pacientes en las farmacias cuando se personan con una indicación, con una receta médica a buscar un medicamento y en múltiples ocasiones le dicen que no lo hay. Y algunos de los empleados de algunas farmacias lo que quieren hacer es cambiarle ese medicamento por otro y no quieren darle el que el facultativo ha escrito en la receta. Esto trae muchísimos problemas porque la mayoría de los pacientes lo que hacen es que nos llaman y nos comienzan a preguntar, mire, el medicamento que usted mandó dicen que no lo hay, o algunos de los empleados de farmacia son tan atrevidos de decirle al paciente que ya no se fabrica, o le dice que ese es un medicamento viejísimo, que hay otros mejores, con toda la intención de venderle uno que aparentemente por alguna razón se comenta que adquieren 1% de las ventas. Esto es difícil de creer, ¿verdad? Pero está ocurriendo. Si abriéramos las líneas telefónicas y le pidiéramos al público que nos llamara si ha tenido alguno de estas situaciones, de seguro que se iba a llenar el control. Pero no es necesario hacerlo, ya que todos hemos sufrido de esta situación. Esto de alguna manera tiene que cambiar por farmacia, tiene que haber algún tipo de peritaje, tiene que haber algún tipo de control donde no se le permita a los empleados de una farmacia cambiar el medicamento por otro. Cuando yo hago mis indicaciones e indico el medicamento, le pongo inclusive la compañía que yo quiero que le vendan. Le pongo de la farmacéutica tal o más cual, de manera que no puedan cambiarlo. Y lo que ocurre es, porque me lo han contado mis pacientes, que sencillamente le dicen, no, aquí no lo hay. Y después hemos mandado a una persona a comprar ese medicamento 1 o 2 horas después y a ese sí se lo venden. Entonces hemos podido comprobar que es un negocio sucio que existe en algunas farmacias de este país. No vamos a decir que todas, en algunas farmacias de este país. Y eso nos está perjudicando enormemente. Igual también nos perjudica el problema de los estudios que uno le indica al paciente, que muchas veces estos estudios le ponen una fecha, tienen que tomar una cita para realizarlo y le dan una fecha en 20, 25, en 30, en 35 días. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente llega a hacer la cita, llega con su indicación, con su receta, todo está en orden, la fecha en que se entregó esa receta al paciente está actualizada, o sea, está de acuerdo al calendario, pero cuando van 25 o 30 días después, entonces le dicen que esa receta no es válida porque no está actualizada, no tiene la fecha del día dentro de un mes. Pero esa fue la misma receta que se utilizó para hacer la cita. Y sin embargo, cuando el paciente va a realizarse el estudio,
entonces le dicen que esa receta no está actualizada y le niegan el estudio al paciente. Y allí mismo comienza el paciente que ya posiblemente esté en el hospital o en la clínica donde se va a realizar el estudio, ya posiblemente el paciente esté ahí, como el caso que me ocurrió a mí en estos días, que el paciente tenía la cita a las 9:30 de la noche, un viernes o un domingo. Y entonces el padre de mi paciente me llama: doctor, ¿y qué es lo que hago? Digo: mira, yo lo que te puedo mandar es una foto de esa misma receta, pero actualizada. Háblate con la persona que te está tratando a ver si es posible. Bueno, pues yo dio la casualidad que tenía una receta sellada, la escribí, la indiqué y se la mandé al padre. Le dijeron que no, que ellos tenían que ver la original. Pero eso no se lo advirtieron al paciente cuando fue a hacer la cita. De eso no se habló. Pero entonces a las 9:30 de la noche comienza la tortura para esta familia que ha guardado ciertas restricciones durante el día para hacerse el estudio por la noche y no se la realizan. Y no se la realizaron. No se la realizaron. Igual ocurre los fines de semana. Los fines de semana, si tú tienes cualquier problema en los hospitales, en algunos hospitales de aquí, y te vas a hacer un estudio y tienes algún problema en la receta que ya previamente ha sido aceptada porque por eso le dieron la cita al paciente, pues no te hacen el estudio tampoco. Y el sábado y el domingo la mayoría de los médicos estamos fuera de la capital o fuera del país y no podemos resolverle. Entonces estas son cosas que ocurren a diario y nadie dice nada, nadie se queja. En cualquier momento sale un reportaje de esta naturaleza y en esos reportajes sí van a decir los nombres de los hospitales, sí van a decir los nombres de los departamentos de hospital. ¿Cómo es posible que un paciente que haya estado interno en la unidad de cuidado intensivo por una semana, 5 días, y que haya sido también tratado por el departamento de urología por un problema concomitante que tenía, a la hora de pagar la diferencia que el seguro no cubre, los dos totales son completamente diferentes? Uno es de 184,000 pesos y el otro es de 200 y pico mil pesos. El mismo paciente, la misma factura. Las personas del seguro que estaban allí inclusive dijeron: no, esto no puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Al paciente no le rectificaron que había un cambio de factura y que ambas facturas tenían valores diferentes cuando de lo que se estaba hablando era del total a pagar. Ya no son problemas con los extranjeros, ni son problemas con cualquier otra persona, son problemas con los dominicanos, con la población que va buscando asistencia, que va a realizarse estudios, y allá adentro lo que hay es un desorden tan grande que el único perjudicado es siempre el paciente. Nosotros, hablando sobre el caso anterior de las farmacias, es terrible lo que ocurre, sinceramente. Tú encargas una cosa a la farmacia y te viene otra. No te explican, no te llaman, no te dicen que el medicamento que usted está encargando no lo tenemos, sino que sencillamente te envían otro medicamento y después tú, que estás en necesidad, lo compras. Nosotros queremos hacer un llamamiento a la población, a todos los que tienen esta situación, de no comprar
un medicamento diferente al que está escrito en la receta. Hemos visto durante muchísimos años, no aquí solamente en la República Dominicana, sino en muchos países del mundo, de venta de medicamentos falsos, de venta de medicamentos que no cumplen los requisitos para los cuales son fabricados. Entonces, por eso los médicos tenemos mucho cuidado en poner el nombre del laboratorio, el nombre de la compañía, de la farmacéutica, con el nombre del medicamento bien claro, para que no haya problema. Yo escribo con letras de este tamaño, porque si escribo con letras más pequeñas, dicen que no entienden y le devuelven al paciente su receta y no le venden el medicamento. Entonces yo lo hago bien grande, posiblemente en letra molde, para que en ese sentido mis pacientes no tengan problemas. Por eso los que están viendo este programa y que posiblemente hayan pasado por estas dificultades, les pedimos que no compren otro medicamento que no sea el que está escrito en su receta. De ninguna manera vaya usted a llevarse un medicamento para la casa que no sirva o que sea mal fabricado por cualquier razón. Medicamentos falsos de compañías falsas. El país buscando el gobierno precios en el exterior para brindarle a la población la posibilidad de comprar un medicamento barato, se ha llenado de muchísimos laboratorios que no los conoce ni el que los fundó. Entonces esos medicamentos llegan aquí con un control de calidad que sabrá Dios dónde lo efectuaron, y entonces tú ves que las personas no mejoran y toman ese medicamento y no mejoran. Doctor, yo sigo igual. Doctor, yo me siento igual. Tengo los mismos síntomas. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Cuando uno revisa el medicamento, le digo, déjeme ver el medicamento que usted compró. Y en muchas oportunidades nos damos cuenta que no es lo que nosotros recetamos. ¿Quién le vendió eso? No, me lo vendieron a la farmacia, pero yo no le indiqué eso. Mire, la receta que yo le mandé a usted dice este medicamento. No, pero me dijeron que era lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo Pedro que Juan. Lo que yo le indiqué a usted no se lo despacharon. Y entonces tenemos como consecuencia que quizás la molécula del medicamento, que es la curativa, en esa pastilla no tiene la cantidad necesaria de esa molécula para curar, para aliviar. Y entonces el paciente se queja al médico. Y nosotros somos los culpables de todo. Todo lo que ocurre allá afuera, por mal manejo de muchas farmacias, viene de regreso al médico. Y tenemos un paciente disgustado que posiblemente no regrese más a vernos, porque no resolvió. Otro problema también que tenemos son los medicamentos genéricos y los medicamentos originales. Seguro que el medicamento original es más caro, pero es más efectivo. Porque el medicamento genérico, el medicamento natural, el original, tiene que pasar una cantidad de años en pruebas para la que FDA lo acepte y lo permita. Y entonces, por esa razón, ese medicamento tiene un costo durante 4, 5, 6 o 7 años hasta que el laboratorio recupere su inversión, que tiene que vender el medicamento más caro. Pero entonces viene otro que lo fabrica, que no ha invertido un centavo en la molécula y lo da
muchas veces a mitad de precio. Y otra cosa que es importante también, cuando usted compra un medicamento original, usted está comprando la cantidad de la sustancia curativa que ese laboratorio llevó en sus estadísticas y en sus pruebas. Pero cuando usted compra un medicamento genérico, no lleva esa cantidad. La ley dice que si lleva un 57% de la molécula del medicamento original, se puede vender. Pero el original tiene un 80 o tiene un 85, y la diferencia entre ese número y el 57% que fija la ley no compagina de ninguna manera. Y hay personas que con un 57% de la molécula pueden resolver su problema, pero hay otros que necesitan más cantidad. Por ejemplo, 60, 70, 75. Y entonces cuando usted compra un medicamento genérico, no le ayuda. Sin embargo, cambia para lo original y usted ve inmediatamente la efectividad de ese medicamento. Y hay que recetar medicamentos genéricos. Claro que hay que hacerlo, porque también dentro de los genéricos hay muchos que son buenos, que contienen las moléculas necesarias para poder aliviar a un paciente. Pero hay otros muchos que ni eso siquiera tienen. ¿Y quién paga las consecuencias? El paciente, que para aliviar un dolor, si con el original tenían que tomarse una tableta, entonces con el genérico tiene que tomarse 2 o 3. Y al final, hablando en términos económicos, va a salir usted pagando la misma cantidad que si comprara el original. No todos los medicamentos, no todos los laboratorios son así, pero sí hay laboratorios que se han descubierto aquí en el país que indiscriminadamente utilizan esta forma para poder hacer dinero. Queríamos hablar de esto porque a diario tenemos este problema en el consultorio. Si no es uno, es otro el problema. Y las autoridades pertinentes, nosotros esperamos que le pongan más atención, porque nos están invadiendo con este tipo de manejo. Se está estafando al paciente cuando usted llega a una farmacia y le dice que ese medicamento no existe, que se dejó de fabricar, que ya no entra en el país, cuando lo tienen engavetado porque ese medicamento es más barato y ellos van a ganar menos. Entonces tratan de venderle el caro. Y muchas veces el caro no es la mejor opción. Nosotros hemos venido hablando hace ya más o menos un año de las terapias de grupo. Las terapias de grupo es una forma, sobre todo a nosotros los psiquiatras, es una forma muy efectiva de tratar al paciente. Y no solamente de tratar al paciente, sino de conocer al paciente. Uno en un consultorio habla con su paciente, trata de ser lo más empático posible con él para que pueda hacer una catarsis de su problema y uno poderlo evaluar en conjunto y llegar a un diagnóstico apropiado y ponerle tratamiento. Pero muchos pacientes que van a los consultorios van con cierta resistencia y no te cuentan toda la verdad. En el caso de los niños, bueno, cuando son adolescentes ellos pueden explicar perfectamente, pero cuando son niños pequeños, preadolescentes, de 7, de 8 años, de 6 años, le es muy difícil
a un niño poder expresar lo que siente, poder expresar el por qué está triste, el por qué está ansioso, el por qué es rebelde, el por qué es oposicionista o desafiante. La familia te da todos los datos de la conducta, te los da el colegio y tú lo ves. Algunos de esas conductas, tú las ves en tu consultorio. Pero eso no es suficiente. Lo que estamos viendo son conductas, pero no sentimientos. Sin embargo, cuando tú haces una terapia de grupo y comienzan todo el mundo a hablar y comienzan a exponer sus situaciones, hay como una apertura donde el paciente se desnuda espiritualmente frente al terapista. Y allí salen a relucir muchísimas cosas que no te habían dicho los padres, que no te habían dicho los maestros, que no te habían dicho sus compañeros, porque son sentimientos internos que en un momento determinado el niño o el adolescente, al dejarse llevar por el ambiente franco de una terapia de grupo, oye que un amigo de él o un compañero de la terapia de grupo explica una situación y de pronto él te dice, eso mismo es lo que me pasa a mí, pero yo no lo había querido hablar. La terapia de grupo es lo mejor que tú puedas realizar para conocer a tus pacientes. Este fin de semana, yo viajé a nuestra finca, al interior, con un paciente mío ya de 22 años de edad, que lo estoy tratando desde que él tenía 9 o 10 años de edad. Y siempre el sabor de lo que sucedía interiormente, nosotros lo sospechábamos, pero no lo habíamos podido comprobar. Y yo le dije, acompáñame, vamos a la finca, yo sé que te gustan los perros, allá hay perros, hay un río magnífico, te puedes bañar, hay otras personas allí que van a compartir con nosotros. Y él accedió a ir, y la mamá también accedió a que él fuera. Bueno, pues en ese viaje, que duró desde las 10 de la mañana a las 4 o las 5 de la tarde, cuando regresamos, yo conocí al paciente. Y vi cosas en él que ni siquiera sospechaba. En la manera que habló, en la manera que se comportó, en la manera que reaccionó ante diferentes problemas. Yo vi en aquel joven lo que durante muchísimos años yo no había visto nunca. Y pudimos explicarle a los padres, o podremos explicarle a los padres cuando lo veamos, el por qué este joven en particular presenta esta sintomatología. A los medicamentos y a los niños, especialmente a los niños autistas, hay que tener mucho cuidado en el momento de medicarlos. Hay muchos medicamentos que causan en este tipo de niños, causan un efecto adverso o un efecto contrario. Y los padres se quejan mucho de que el medicamento que usted le indicó me lo tienen peor, o antes estaba más tranquilo que ahora, o antes no estaba tan irritable como está ahora, o ahora está haciendo travesuras que antes no hacía. Y te dan una serie de inquietudes cuando tú medicas al niño. Y esto ocurre con todos los medicamentos psiquiátricos, porque hay todavía
hay una gran resistencia a entender que el psiquiatra es médico, que ha hecho una especialidad en psiquiatría, muy larga, por cierto, y que en todo momento primero es médico que psiquiatra. Y cuando te indica un medicamento, no te lo está solamente indicando el psiquiatra, sino el médico que está detrás de él, que ha estudiado la farmacología y las interacciones de los medicamentos, te lo está recomendando. Pero hay una gran oposición a tomarlo. Aquí, hace unas semanas, estaba con nosotros Matilde Peña, quien durante muchísimo tiempo ha dirigido los grupos de terapia que realizamos en nuestro consultorio, y ella nos decía que había padres que ella conoció en los grupos de terapia, ellos hablando entre ellos, cosa que no le habían dicho al médico, que primero ellos probaban los medicamentos para ver, y que después, si ellos consideraban que el medicamento era seguro, entonces se los daban a sus hijos. Yo me quedé asombrado porque yo nunca había oído eso. Y me decía Matilde, sí, doctor, varios padres, en el transcurso de los procesos terapéuticos lo han comentado. ¿Por qué razón hay esa oposición? ¿Por qué razón existe esa desconfianza? Cuando usted va a ver un médico general o de cualquier otra especialidad, pero no psiquiatra, y le indica un medicamento para el dolor de cabeza, usted se lo toma sin cuestionarlo. Pero cuando cualquiera de nosotros le indica cualquier tipo de medicamento a un paciente, sobre todo si es un menor de edad, los padres te ponen mala cara. Tenemos que estar conscientes que usted está viendo un médico, que el médico no medica por gusto, que nosotros todos somos cuidadosos, que valoramos el medicamento que le vamos a dar a un paciente. Y no solamente que lo valoramos, sino que lo pensamos, que lo estudiamos, y hasta muchas veces llamamos a otro amigo nuestro para preguntarle, ¿este tipo de medicamento lo has usado? Sí. ¿Qué resultado ha tenido para este tipo de...? Y ahí tú tienes una información de un colega. Y la mayor parte de las veces, sobre todo en pacientes bipolares o en pacientes deprimidos o en la misma esquizofrenia, cuando los pacientes mejoran, como se sienten bien, descontinúan los medicamentos, sin darse cuenta que muchos de ellos tienen trastornos y problemas bioquímicos dentro de su cuerpo, donde hay anormalidad con los neurotransmisores, y que tú te sientes bien después de una crisis porque el psiquiatra te ha indicado el medicamento apropiado para regular los neurotransmisores, para regular tu bioquímica cerebral. Pero entonces cuando te sientes bien lo dejas. Y una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, vuelve a hacer una recaída. Y casi siempre las recaídas son más fuertes que las mismas crisis anteriormente ocurridas. O tú le estás dando, mire, es bueno que yo mencione que antes de uno darle un medicamento a un paciente, no solamente valora y estudia la tipicidad de ese paciente frente al medicamento, sino que también lo pesa o le pregunta su peso, si tiene algún tipo de alergia, si ha tenido alergia a ese medicamento anterior, si ha tenido alergias a medicamentos similares.
Muchas veces se mide la estatura, pero sobre todo el peso, porque estos medicamentos vienen para ser administrados por kilogramo de peso y no es la misma cantidad que va a recibir una persona que tenga 50 kilos de peso a una que tenga 100. La cantidad de miligramos que usted le va a dar a una persona que pese 100 kilogramos no puede ser la misma de una persona que tenga un peso de 50 kilogramos, porque no va a funcionar. Y si lo hace al revés, el paciente que está tomando una cantidad excesiva de medicamentos se puede intoxicar. Mira el caso de los pacientes con déficit de atención e hiperactividad, que muchos de ellos, no todos, porque nos hemos cansado de hablar y de hablar y de hablar. El déficit de atención e hiperactividad es una condición neuropsiquiátrica. Una condición que se describe por hiperactividad, por impulsividad y por inatención. Punto. Cuando usted le indica a estos pacientes la molécula de metilfenidato, que es la que tienen todos estos componentes, hay algunos que tienen otras, pero en su mayoría es el metilfenidato. Se sabe, y siempre se lo explico a mis pacientes, de que el medicamento tiene 3 formas de actuar. O actúa bien, o no actúa, o lo pone peor. Madres y padres que nos están viendo y que han medicado a sus niños con el metilfenidato saben, si tuvieron esa experiencia, de que el niño se puso más hiperactivo que antes. Y vienen corriendo a ti, doctor, desde que le di a esta molécula, él está peor. ¿Por qué es eso? Bueno, eso ocurre porque el metilfenidato para el déficit de atención e hiperactividad nada más trabaja en un 80% de los casos. Hay un 20% que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, porque ese paciente en particular no solamente, posiblemente, tenga una sola condición. Puede tener 2 y hasta 3. Y la molécula de metilfenidato no trabaja en las otras áreas. Entonces le estás dando medicamento a un niño que puede estar reaccionando favorablemente en un 20 o un 30%, pero no acaba de obtener la respuesta favorable que todos esperamos, y entonces le suben la dosis. Y después le suben la dosis. Y después le suben la dosis. Y muchas veces no son ni psiquiatras los que están haciendo esto. Porque es que los psiquiatras sabemos lo que ocurre. Pero son otros médicos que por ayudar le hacen una receta. Mira, esto fue lo que tomó mi hijo, mira, esto fue lo que tomó fulanito. Tómatelo, a ver si te hace bien. Y es posible que le haga bien. Es posible que atinen, pero hay otras veces que intoxican a estos niños y le afecta su desarrollo, le afecta su intelectualidad, le afectan todas las áreas cognitivas. En un 80% de los casos funciona muy bien, porque es un magnífico medicamento, efectivo, con sus pros y sus contras, como todos los medicamentos. Si usted no sabe que es alérgico al ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y usted se toma una aspirina, le puede dar un edema de la glotis, no puede respirar y se muere.
se cae delante de cualquiera muerto. Y es una aspirina que la tomamos diariamente sin reparo alguno. Entonces, en el caso del metilfenidato, que es un medicamento seguro, también tiene sus pros y sus contras. Y hay que realizar una serie de estudios antes de darle el metilfenidato a un niño, a un adolescente, a un adulto cualquiera. Y nos encontramos muchos casos que no es así, que uno pregunta, ¿le hicieron algún estudio? No, doctor, no le hicieron estudio, no. ¿Le indicaron el medicamento después de cuántas visitas? No, en la primera visita, doctor. Y fue fantástico. Fue fantástico desde que tomó esa pastillita azul. El niño es otra persona. Pero lo que no sabe esa persona es que aunque no le haya hecho daño todavía, si tiene una condición que nosotros los psiquiatras la buscamos antes de medicar, el niño pudiera morirse. Hay que realizar los estudios. Nosotros los psiquiatras lo hacemos, todos lo hacemos. No nos pasamos con ficha en ningún momento, porque sabemos la peligrosidad de una reacción adversa o de un efecto secundario en una de estas personas que toma este medicamento. Entonces, cuando usted va a la farmacia y viene uno de estos bárbaros a decirle que el medicamento que está en su receta indicada por el facultativo no existe, no se vende en el país o no tienen ellos en ese momento, y le indica a otro que muchas veces es totalmente diferente al que el médico indicó, allí vienen los problemas. ¿Y sabes para quién es el problema mayor? Para el psiquiatra que lo indicó bien, pero le dieron otro tipo de molécula en el medicamento a su paciente. Entonces, si usted tiene un niño o una niña, o usted tiene un adulto, cualquier persona que está tomando un medicamento, y usted ve que posiblemente haya mejorado, pero que no haya alcanzado, no se haya repuesto totalmente, es bueno que usted vaya a su médico y le haga ese comentario, porque es posible que no esté tomando el medicamento que el médico le indicó, o es posible que ese paciente en particular tenga otra condición añadida a un diagnóstico, y esa parte del cerebro de ese paciente no está siendo beneficiada con ese tipo de medicamento específico. Y ese es el grave peligro de las farmacias. Ese es el grave peligro que ofrecen esta gente a la población. Lo que a mí me pudo haber hecho bien, a usted a lo mejor no le hace bien. Y viceversa. No podemos ni automedicarnos, ni podemos tampoco aceptar, y lo voy a decir por última vez hoy en este programa, no podemos aceptar que en las farmacias se nos venda un medicamento que no es el que el doctor indicó en su receta. Vamos a unos comerciales.
Estamos en la última parte de nuestro programa y queremos recordarles que ya estamos prácticamente en Navidad, que las clases prontamente van a tener un receso, no solamente para los chicos y las chicas, sino también para los profesores y las profesoras, que en este momento están ya agotados de tanto bregar con nuestros hijos. Es importante, siempre al final del año hacemos más o menos la misma recomendación, que estos días de Navidad, que estos días específicos, tengamos algún plan para nuestra familia. Tenemos alguna comida familiar, algún paseo, sobre todo con nuestros hijos. Y cuando decimos nuestros hijos nos referimos no solamente a los niños más pequeños, sino también a los adolescentes. Porque son los adolescentes, aunque usted no lo crea, los que más se quejan de que los padres no le dedican tiempo. Y hay muchos padres que pelean cuando le dicen esto y te dicen, bueno, yo le dedico todo el tiempo a mis hijos, yo los sábados y los domingos salgo con ellos, yo trato de ver películas con ellos o de jugar algún juego electrónico, en fin. Y cuando tú miras la cara del hijo o de la hija que está escuchando a su papá decir eso, ponen una mueca también. Y entonces uno le dice, bueno, pero vamos a ver, díganle a su padre por qué ustedes no se sienten así. Y lo que ocurre es algo sencillo y que podemos reparar. Lo único que si no lo sabemos, si no hay alguien que nos ayuda a interpretar esto, pues vamos a seguir cometiendo el mismo error. Y es que el tiempo que reclaman los hijos o que nos reclaman los hijos es el tiempo directo con sus criterios, ya sean niños pequeños o adolescentes, ya mayores, de cómo consumimos ese tiempo. Ellos entienden que si un padre le dice, mira, hoy es sábado, vamos a andar tú y yo por ahí, ven, súbete al carro, vamos a ver a alguien que quiero que tú conozcas, por ejemplo. Y te llevan a conocer a alguien que a ti no te interesa, porque tú lo que quieres es que te lleven a ver un juego o que te lleven a uno de estos malls para tú ver cualquier cosa que te interese. Y te pasas siguiendo a tu papá o a tu mamá a todas las gestiones que ellos tienen que hacer. Y los padres entienden que están compartiendo con el muchacho, pero los muchachos dicen, no, él no está compartiendo conmigo, yo lo estoy acompañando a él o a ella a que resuelva su problema. Pero al final, cuando llegan a las 5 de la tarde y decimos, pero mamá, pero papá, pasa por tu... No, mijo, no hemos pasado todo el día dando vueltas de aquí para allá, ya es tarde ya, lo que queremos es llegar a la casa y dar un buen baño y cenar. Eso es un error de nuestros padres. Cuando usted le vaya a dedicar tiempo a sus hijos, busque la manera de dedicarle el tiempo en lo que ellos desean. Se lo van a agradecer mejor. Se van a sentir más contentos, más felices. Y entonces usted podrá decir a pecho abierto de que le dedica tiempo a sus hijos. Eso es así. Eso es de esa manera. Tenemos que ponernos a la altura de sus pensamientos. No podemos pensar que el mundo va a girar para nosotros de la misma forma que va a girar para ellos. Cuando tú, y esto lo he planteado en muchísimos programas y lo seguiré diciendo porque es algo que ocurre. Cuando tú pones a hacer a un muchacho en un test proyectivo y le indicas que haga este dibujo o aquel dibujo, y el chico o la chica lo hace y te lo entrega, y tú lo interpretas, claro, no delante del niño o de la niña. Después, en una sesión solo con los padres, tú interpretas el dibujo que hicieron. Y muchísimas veces, pero muchísimas veces, los padres te dicen, pero esto no es lo que sucede en nuestra casa, doctor. Yo no sé cómo él fue capaz de,
o ella de dibujar eso, porque eso no ocurre en nuestra casa. Y uno con la mejor de nuestras sonrisas, tenemos que decirle, eso no importa. Lo que importa es que él o ella están viendo que eso está sucediendo. Y puede ser que no sea así, pero ellos lo sienten de esa manera, lo viven y lo sufren de esa manera. Entonces el problema no es ponernos a discutir, el problema es ponernos y situarnos a la misma altura de sus sentimientos para poder compartir con ellos. Fíjense qué sencillo. Y créanme que sucede a diario. Y nos sucede a todos. El hecho de tú ser psiquiatra no quiere decir que no vas a tener problemas en tu casa. El hecho de tú ser cardiólogo no va a decir que nadie va a padecer del corazón en tu familia. El hecho de que tú seas nutricionista no quiere decir que en tu casa tus hijos estén sobrepeso. Esto nos sucede a todos. Y por eso está salud mental. Para cuando tengamos cualquiera de estas situaciones, consulte un psiquiatra, consulte un psicólogo. Explíquele sus problemas y de seguro que va a ser mucho mejor. Así que para estas Navidades, además de las fiestas que vamos a tener, hagamos una parte y tengamos un tiempo efectivo para nuestros hijos. Nos vemos la próxima semana. Danos like. Teleimpacto 52.